Hola, hola a todos. Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo integrar funciones exponenciales. La fórmula para integrar funciones exponenciales, en este caso con base e, es la siguiente: e a la u por du. Entonces aquí vamos a anotar la función que vamos a integrar, que es la siguiente. Sería la integral de e a la 3x por dx. Esta función hay que compararla con nuestra formulita, que es e a la u por du. Y entonces vamos a notar que u es igual a 3x y la derivada de eso lo vamos a comparar con lo que tenemos al lado de e a la 3x, es decir, en este caso solamente tenemos dx. Con la comparación vamos a ver si está completa. Entonces derivamos u, que ya vimos que es 3x, y la derivada de u la comparamos con la de x. Entonces derivada de 3x es 3dx. Comparamos y vemos que solamente tenemos dx, nos hace falta el 3. ¿Ok? Como nos hace falta el 3, lo que vamos a hacer es agregarlo. Y lo vamos a agregar como la unidad, es decir, lo vamos a agregar como 1. Y sabemos que cualquier número dividido entre sí mismo pues es 1. Entonces en este caso, como nos hace falta el 3, vamos a agregar 3 sobre 3, que es la equivalencia al 1. Luego lo que vamos a hacer pues es separar el 3 entre 3 como 3 por 1/3. Es exactamente lo mismo, pero solamente lo vamos a hacer para nuestra conveniencia. Y posteriormente de este 3 y de este tercio vamos a tomar lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues nos hace falta el 3. Entonces lo vamos a tomar y lo vamos a colocar en la parte de adentro de la integral para que todo el integrando esté completo. Recuerde que para que podamos integrar, el integrando debe estar completo. Entonces en este caso tenemos e a la u, que sería e a la 3x, y 3 de x pues sería du. ¿Ok? En este caso ya está completa. Por lo tanto, como ya está completa, ya podemos aplicar la fórmula de la integral de e a la u por derivada de u, que en otras palabras pues simplemente es e a la u, es decir, e a la 3x. Entonces el 1/3 se queda en la parte de afuera, ponemos integral de e a la 3x por 3dx y integramos eso. Obviamente el 1/3 va a quedar multiplicando a la integral de todo eso. Entonces el 1/3 lo dejamos afuera del resultado. Abrimos corchete, que es donde va a ir la integral de e a la 3x, que por nuestra formulita sabemos que es e a la u. Entonces, es decir, e a la 3x más c. Aquí hacemos nuestra simplificación, que sería multiplicar el 1/3 por todo lo que está dentro. La propiedad distributiva pues nos dice que es 1/3 por e a la 3x más 1/3 por c. Pero 1/3 por c es lo mismo que cualquier constante. Entonces por eso la volvemos a representar con c. Entonces, simplificando, quedaría 1/3 e a la 3x más c. ¿Por qué? Porque 1/3 de c pues es lo mismo que cualquier otra constante. Entonces por eso simplemente se sustituye por c. Y el resultado lo podemos presentar de la siguiente forma. La integral de e a la 3x por dx es igual a 1/3 de e a la 3x más c. Y este sería el resultado correcto, o la forma de representar el resultado. A continuación vamos a ver otros ejemplos, por ejemplo e a la 1/4 de x dx, y que se aplica la misma fórmula de e a la u. Entonces vamos a integrar esto. También vamos a comparar quién es u y quién es la derivada de u, para ver si la integral o el integrando está completo. Entonces u aquí es 1/4 de x,
lo vamos a escribir, u es igual a 1/4 de x, y vamos a derivar esto. Entonces la derivada de 1/4 de x pues es 1/4 de x. Comparamos, de x la tenemos, pero observamos que nos hace falta el 1/4. Vamos a agregar otra vez 4 sobre 4 porque esto representa la unidad, y recordemos que si lo multiplicamos por la unidad no estamos alterando la función. Entonces vamos a agregar 4 sobre 4, luego lo separamos y nos quedamos con lo que nos interesa. Entonces 4 sobre 4 integral de e a la 1/4 de x por dx. Y después de esto vamos a separar el 4 sobre 4 y lo vamos a separar en 4 por 1/4. Después de esto lo que hacemos es obtener y meter el numerito que nos hace falta. Si nos hiciera falta el 4, metemos el 4, pero aquí pues nos hace falta el 1/4, entonces el 4 se queda en la parte de afuera y el 1/4 lo metemos porque es el que nos hace falta. Entonces una vez que hacemos esto, la derivada de u pues ya está completa, y como ya está completa, entonces ya podemos proceder a integrar esa función con la formulita que ya conocemos, que es la de e a la u. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El 4 pues ya lo escribimos, abrimos corchetes y dentro de este corchete escribimos la integral de 1/4 de x, de e a la 1/4 de x por 1/4 de x, que es e a la 1/4 de x más c. Multiplicamos el 4, pues obviamente nos va a dar más 4c, pero ya vimos que 4c es lo mismo que cualquier otra constante, entonces simplemente lo sustituimos por c. Volvemos a reescribir 4e a la 1/4 de x más c. Y del lado izquierdo pues simplemente ponemos la función que estamos integrando, que sería pues integral de e a la 1/4 de x. Y esto ya sería el resultado correcto. ¿Ok? Es la forma correcta de presentar el resultado. Posteriormente pues entonces vamos a ver otro ejemplo, que en este caso sería aplicando la fórmula de du sobre u. En este caso nos va a dar como resultado, en este caso vamos a ver la de a a la u, que viene siendo prácticamente lo mismo que e a la u, pero aquí el logaritmo de a lo vamos a tener en la parte de abajo. Entonces esta es nuestra formulita. La integral de a la u por derivada de u es igual a a la u entre logaritmo de a más c. Vamos a integrar entonces 2 a la 5x de x. Hacemos la misma comparación. U es lo que está como exponente, entonces decimos que u es igual a 5x, la derivamos y la derivada de 5x pues es 5 de x, y comparamos. ¿Qué tenemos? Tenemos la de x, sí, pero nos hace falta el 5. Como nos hace falta el 5, lo que vamos a hacer pues es agregarlo. ¿Cómo lo agregamos? Como ya habíamos dicho, agregando la unidad, que es equivalente en este caso de 5 entre 5. Luego de esto lo que vamos a hacer es separar el 5 entre 5 en 5 por 1/5, que es exactamente lo mismo, pero lo hacemos de esta forma para nuestra conveniencia, porque adelante vamos a tomar el numerito que nos hace falta. Entonces separamos esto y nos va a quedar 5 por 1/5 integral de 2 a la 5x por dx. Entonces lo que vamos a tomar es lo que nos hace falta. En este caso pues lo que nos hace falta es el 5, lo vamos a tomar y el 1/5 se va a quedar en la parte de afuera. Esto para poder completar el integrando. Recordemos que du, la derivada de u debería ser 5 de x y aquí solamente tenemos dx. Entonces como nos hacía falta el 5, lo agregamos en la parte de dentro y con esto estaríamos completando el integrando.
Una vez que ya está completa la integral o el integrando, pues procedemos a utilizar la formulita de a a la u por derivada de u. Entonces, completa, y entonces vamos simplemente a escribir el 1/5 que queda en la parte de afuera porque está multiplicando la integral de toda esa función. Entonces escribimos el 1/5, abrimos el corchete y aquí dentro del corchete vamos a poner la integral de esa función, que como nuestra formulita nos dice es a a la u, es decir 2 a la 5x entre el logaritmo de a, que es 2. Entonces perdón, aquí es logaritmo natural de 2. Por ahí se me fue y puse logaritmo de 5, pero es logaritmo de 2. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces sería 1/5 de 2 a la 5x entre logaritmo de 2 y no de 5. Sería logaritmo de 2. Más 1/5 por c. Y recordemos que esto pues es cualquier variable, lo sustituimos por c. Al final entonces va a quedar el 1 por 2 a la 5x, pues simplemente me queda 2 a la 5x, y el 5 está multiplicando al logaritmo que está en la parte de abajo, que recuerden que sería logaritmo de 2 y no logaritmo de 5, más c. Eso es de la parte derecha de la igualdad, y de la parte izquierda pues simplemente ponemos la función que estamos integrando, que en este caso sería 2 a la 5x por dx. Y este sería el resultado correcto de esta integral. Y ahora sí, vamos a ver o a revisar la otra función, que es cuando tenemos la derivada de u sobre u. Esto nos va a dar un logaritmo, porque recuerden que como es una función inversa, la derivada de un logaritmo es de u sobre u. Eso lo vimos en cálculo diferencial. Ahora, entonces lo primero que hay que revisar es que efectivamente abajo tengamos u y arriba tengamos la derivada de u. Entonces vamos a integrar 1 sobre x de x. Aquí lo que vamos a hacer pues simplemente es escribirlo de otra forma, y sería 1 de x entre x. Es lo mismo que está a la izquierda, pero está escrito de otra forma. Entonces, en este caso vamos a comparar que u sería lo que está abajo, y de u tendría que ser lo que está en la parte de arriba. Vamos a comprobarlo. Entonces escribimos u es igual a x y derivamos esta función. De u entonces quedaría como 1 por dx. Comparamos, tenemos en la parte de arriba 1 de x. Sí, entonces por lo tanto está completa. Como está completa no tenemos que hacer ninguna modificación ni agregar nada, y simplemente utilizar directamente nuestra formulita. Entonces, como está completa, esto sería logaritmo de x más c. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver otro caso donde pues no esté completa y necesitemos completar la integral. Bueno, entonces esta sería la forma del resultado. Es correcto. Y pues pasamos a otro ejemplo de esta misma formulita, que sería logaritmo integral de du sobre u, y que su integral pues es un logaritmo de u. Vamos a ver entonces la siguiente función, que sería 2x sobre vamos a poner 5x cuadrada y dx. Si ven, estoy poniendo las variables como una función que está multiplicando al dx, pero como ya les dije, esto se puede escribir de otra forma, es decir, el dx lo podemos escribir al lado del 2x, no hay problema, o lo podemos escribir así separado y tampoco hay problema. Entonces comparamos, lo de abajo tendría que ser u, entonces 5x cuadrada, derivamos esa función que sería 10x por dx, y comparamos. Entonces tenemos el dx, si tenemos el dx, tenemos la x también. Tenemos el 10, no tenemos el 10, tenemos un 2, entonces aquí lo más fácil es dejar fuera el 2 y luego va a agregar el 10 entre 10, o simplemente agregar un 10 en la parte de dentro y agregar su inverso en la parte de afuera.
es exactamente lo mismo que veníamos haciendo en el procedimiento anterior, que era agregar 10 entre 10 y tomar el que nos hacía falta, dejarlo en la parte de adentro, y el que sobraba dejarlo en la parte de afuera. Es exactamente lo mismo. Puedo agregar el número que me hace falta en la parte de adentro y agregar su inverso en la parte de afuera. Entonces agrego 10 adentro y agrego un décimo en la parte de afuera. Comparo y entonces el DU ya está completo. ¿Ok? Como ya está completo, puedo utilizar la formulita de DU sobre U, que sería un logaritmo. En este caso pues sería el logaritmo de lo que está abajo, que sería el logaritmo de 5x cuadrada más c. Lo mismo, multiplico lo que está afuera, o lo puedo simplificar, que 2 décimos igual a un quinto, que multiplica el logaritmo de 5x cuadrada. Y un quinto por c. Recordemos que un quinto por c, pues al final de cuentas nos va a dar otra constante que la podemos representar por c. Entonces, una vez que ya tenemos este resultado, lo siguiente que vamos a hacer pues es escribir del lado izquierdo la función que estamos integrando, que sería 2x sobre 5x cuadrada de x, y entonces esto sería un quinto de logaritmo natural de 5x cuadrada más c. ¿Okay? Y esta es la respuesta correcta. A continuación vamos a ver otro ejemplo que aplica la misma formulita. ¿Okay? Entonces borramos esto y vamos a escribir la integral de 4 entre x cuadrada, y aquí vamos a agregarle un más 4 para que la función se vea un poquito no tan obvia. ¿Okay? Entonces en la parte de arriba nos queda 4x y en la parte de abajo nos queda x cuadrada más 4. Bueno, pues recuerden nuestra formulita, lo de abajo tendría que ser u. Aquí para no hacernos bola podemos dejar en la parte de afuera el 4 y solamente en la parte de dentro dejar x por dx. Entonces aquí tengo ya reacomodada la función. Esto que está aquí abajo pues tendría que ser u. Entonces la derivo y la derivada de x cuadrada más 4 pues quedaría simplemente como 2x por dx. Tengo dx, tengo x y simplemente pues me hace falta el 2. Y como ya les dije, agrego el 2 en la parte de adentro de la integral, pero agrego su inverso en la parte de afuera. Y recuerden que el inverso pues es un medio. Agrego 2 en la parte de dentro y a la parte de afuera tendría que agregar un medio. Entonces 4 por un medio pues me queda 4 medio. Entonces integral de 2x de x entre x cuadrada más 4. Esto pues ya es du sobre u, y como ya está completa el du, simplemente aplicamos la formulita de du sobre u, que va a ser el logaritmo de lo que está en la parte de afuera. Podemos simplificar ese 4 medio, que es equivalente a 2, y dentro de este corchete vamos a escribir la integral de esta función, que sería logaritmo de x cuadrada más 4 más c. Y pues simplemente multiplicamos 2 por logaritmo de x cuadrada más c, más 4, perdón, y 2 por c pues nos darían c, pero recordemos que esto es lo equivalente a otra constante que sería c. Del lado izquierdo simplemente escribimos la función que estamos integrando, y esto ya sería el resultado correcto.